Bien, tenemos una nueva charla, preguntas y respuestas. Eh, Antes de iniciar, bueno, siempre me gusta comentar de que muchas personas que llegan a nuestros grupos de WhatsApp, a nuestra comunidad, que está conformada ya por más de 17 países, que hay personas que representan a cada uno de estos países, muchos de los que llegan a nuestra página llegan porque han escuchado un video de filosofía judía y se ha abierto el panorama de decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estoy? Y bueno, tus videos han sido de gran ayuda, han sido como el trampolín de saltar, de salir de un lugar y tratar de golpear la puerta de las comunidades no ágidas y bueno, querer aprender un poco más de su identidad, de entender cuál es su propósito, qué tiene que hacer, qué tiene que cumplir, cuál es su objetivo. Y bueno, eso es lo que se ocupa nuestra comunidad, de poder ayudar a estas personas que llegan a nuestros grupos, tratarlos de orientar y bueno, y que cada uno tome su decisión de cómo seguir su vida, ¿sí? Creo que es necesario que cada persona reflexione y en base a su reflexión tome la decisión. Nosotros hay algo que hacemos en nuestra comunidad, no imponer ni obligar a nadie que tome decisiones, no, solamente darle las herramientas para que esa persona tome decisiones. Y bueno, Baruch Hashem, que hoy nos encontramos con muchas personas golpeándonos la puerta de nuestra comunidad y bueno, empezando a estudiar, a seguir una línea de estudio guiada por nosotros tenemos la guía rabínica del Rab Shalem de Brit Olam, y bueno, llevar una conducta eh, apropiada en su sociedad. Y bueno, sin dudas, hoy estamos viendo un gran proceso, estamos viendo un gran cambio, y bueno, esperemos que esto siga fluyendo como una de tus frases, Jacob, efecto bola de nieve. Así que bueno, agradecido siempre con vos por, por tu apoyo siempre hacia nosotros, y bueno, hoy tenemos preguntas y respuestas. Pues antes que nada, gracias también por invitar. Pienso que Comunidad Nógida Internacional de Mendoza hacen un trabajo impresionante. Eh, Hoy saqué un video analizando el tema de Bnei Noach en la actualidad y realmente el tema de Bnei Noach es imparable. Pienso que ustedes están tomando gran parte en esto y por eso yo invito a todos los que están acá viendo este live o verán este live, cuando no sea live, sino que solo sea un video, que contacten, pregunten qué es esto de Bnei Noach, cómo puede tomar parte, qué es. Solo prueben un poco y vean. Pienso que pueden romper muchos de los esquemas antiguos que tenían y así llegar a mejores visiones o cosmovisiones de lo que es la Torah. Y bueno, realmente gracias por la invitación y gracias a todos los que están llegando. Saludos, saludos. Bueno, Jacob, había quedado pendiente algunas preguntas de la charla pasada. Estas preguntas que he documentado, que he anotado, eh, son las preguntas que se hacen con más, cuando la persona llega, empieza a preguntar, y bueno, las preguntas que se hacen con más frecuencia dentro de nuestros grupos, ¿sí? Hay una pregunta que es interesante y que estaría bueno que vos des tu punto de vista, o en realidad lo que enseñan los sabios, cuál es el punto de vista con respecto a un no judío, si debe acercarse a no comer alimentos por comer, sino tratar de llevar una conducta de la dieta de la comida kasher. Eh, ¿Puede un no judío comer? sí, no hay Comer? problema que la persona que no es judía lo haga, no hay ningún problema en esto. Lo que es importante es que entienda por qué y para qué lo está haciendo. Muchas personas creen que la lógica detrás de comer kosher es por salud, lo cual no es verdad, no es por salud. Creen que es por una segulá, como lo dicen, algún truco mágico, un secreto, un sod, que tampoco es eso. Nosotros no nos abstenemos a comer alimentos porque hay un secreto detrás de eso. No, la razón es porque por medio de conductas nosotros llegamos a otras conductas, ¿sí? Entonces, el momento en el que tengo claras unos esquemas alimenticios, también voy a tener ciertas acciones concorde a lo que me enseña mi forma alimenticia. Un ejemplo, en el judaísmo nosotros nos abstenemos a comer carne con leche porque está escrito en la Torah que no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, ¿sí? Entonces está escrito no cocinar. Ok, yo no cociné a un cabrito en la leche de su propia madre. No estoy haciendo eso específico textualmente en la Torah, pero la enseñanza de la Torah aquí es que es crueldad. Imagínate tomar a un ser vivo y cocinarlo en el alimento
que de este mismo ser vivo. O sea, lo que le da de comer al cabrito es la leche de su madre. Imagínate tomar a un cabrito y cocinarlo en lo que le da vida y matarlo ahí. Eso es crueldad. Entonces, en el judaísmo, al nosotros abstenernos de comer carne con leche, nosotros estamos recordando a no ser crueles, abstenernos de hacer crueldad. Ese es como el punto, y toda la variedad de actividades kosher, de, por ejemplo, no comer X o Y alimentos, o sí comer X o Y alimentos, son con la finalidad de mejorar como ser humano. Ahora, para el no judío también existe una serie de leyes con respecto a la alimentación, de las 7, digamos, fundamentos que tiene el no judío que debería cumplir, que es el ideal que todo ser humano cumpla, que son las leyes noágidas. Uno de esos son las categorías alimenticias, que están bajo la categoría de... Una de las categorías principales es lo lejole basar minahai, ever minahai, que es la categoría, la llaman no comer carne de un animal mientras está vivo, que de ahí se desprenden otras subcategorías. Por ejemplo, hay no ágidas, y esta es una discusión que hay en la halajá judía, que el no ágida no puede comer salchicha, no podría comer salchicha. ¿Por qué? Porque hay procesos durante hacer la salchicha que se mata el animal mientras está vivo, y la sangre está mientras está vivo, y por eso la salchicha se prohibiría. Hay noajidas que sí aplican esta halajá, hay noajidas en ciertos lugares del mundo que no la aplican, depende del tribunal noajida, ¿verdad? En todo caso, el punto que estoy dando con esto es que el mundo del no judío también tiene una serie de categorías alimenticias que no son precisamente el kosher del judío, pero aún así no hay problema que el no judío utiliza la alimentación del judío, no hay ningún problema en esto. Por ejemplo, hay la comunidad no ágida de Rusia, hay varias. Una de las comunidades no ágidas de Rusia, ellos comen halab Israel. Esta es una categoría de lácteos específicos que solo comen los judíos, y estos no ágidas, ellos dicen, nosotros solo llegamos a la conclusión que para nuestra forma de ver el mundo, nosotros comemos halab Israel, ¿sí? No es que ellos ahora se vistan como judíos, ni que hagan rezos como judíos, ni se pongan tefilín, no, simplemente ellos llegaron a la conclusión que para su necesidad espiritual, ellos cuidan halab Israel. Entonces, lo mismo podría ocurrir para noajidas alrededor del mundo. Habrán noajidas en algún lugar del mundo que ellos entendieron que lo que le falta a su sociedad es mejorar, digamos, en la crueldad. Yo qué sé, puede que eso pase en algún país en Medio Oriente. Entonces, puede que esos noajidas particularmente decidan cuidar, no mezclar carne con leche, para así promover ese valor. Pero habrán otros que, digamos, quieran promover no hablar mal de los demás, y así cuidarán de, por ejemplo, no comer cerdo. Y cada sociedad tendrá su característica, y es básicamente englobándolo en grandes rasgos. Excelente, Jacob. Hablaste algo interesante con respecto a los rezos, y hay una pregunta que también surge, que se hace también con mucha frecuencia, es, uno sabe de que el judío tiene un orden de rezos en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? Y la pregunta es si el noágida debe respetar un orden o debe ser espontáneo. No importa si reza en la mañana, en la tarde o en la noche, lo importante es que tenga esa comunicación o esa conversación con Hashem. ¿Qué dices? Esta pregunta se la hice al Rav Sherki, al Ravul Sherki, que es una de las grandes eminencias de nuestra generación. Yo pienso que es de los más grandes en el mundo, tanto intelectual como de Torah. No es mi única opinión, incluso hay académicos, hay, ¿cómo se diría?, miembros del parlamento, rabinos, que ponen a Rav Sherki como un estándar muy alto. Le pregunté si el Noágida debe tener algún sistema de rezo en particular, y Rav Sherki me dijo lo siguiente: hasta el momento han sacado digamos, intentos para hacer el sidur, el orden de rezo noágida. La palabra sidur significa orden, ¿sí? O no, seder es orden, sidur es como una forma ordenada de cómo hacer el rezo, y hay, en español, por lo menos, yo conozco 4 versiones del sidur noágida. Una de esas es la de Brit Olam, hay otras, ¿no? Hay una que es gratis, que se puede encontrar fácilmente online, pero el punto es que lo que compone más o menos este sidur son salmos, algunos otros rezos en particular, y el Noahida básicamente lo que está diciendo son versículos que están en el Tanaj, ¿sí? Salmos son los cánticos que se hacían en el templo, etcétera, que esto obviamente eleva la esencia humana, etcétera, etcétera. Aún así, lo que me explicó el Rab es que cada pueblo del mundo tiene su propia esencia espiritual, como te había comentado en la pregunta anterior, y
Entonces, esto lo trata también el Rav Kook en Linvujeador, que el Rav Kook pregunta sobre el tema de los noágidas, particularmente. ¿Acaso hay que cancelar las religiones del mundo? Pregunta Rav Kook. Porque en cierto sentido las religiones son sistemas que la humanidad llegó a su conclusión espiritual y han pasado, hay religiones que están muy arraigadas en las sociedades y por lo tanto no tendría mucho sentido tratar de anular todas las características de las religiones. Por ejemplo, en el Islam, ellos rezan 5 veces al día y hay etnias, hay, digamos, pueblos, familias en el mundo islámico que son muy cuidadosos con esta orden de rezos y en verdad necesitan este sistema espiritual. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando les decimos, señores musulmanes, ustedes ahora son Bnei Noach, ya no pueden rezar 5 veces al día? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Y Claro. de un Sidur Noachida que tiene salmos, ¿sí? Entonces, no, ellos ya tienen un desarrollo espiritual monoteísta, a diferencia en Occidente, que no es un sistema de rezos, no es monoteísta, particularmente lo que ocurre en Occidente, pero en el Islam sí. Por eso lo que dice Rav Kook en el Inbujeador es que lo ideal sería moldear la religión, ¿sí? ¿Qué es moldearla? ¿Hacia dónde? Hacia los preceptos de Noah. Porque el Islam no, aunque técnicamente se puede decir que cuidan las leyes de Noé, no son noajías propiamente, porque no reconocen la Torah, no reconocen que es atrás de Moshe, etcétera, que son básicos del noájida. No lo hacen frente a un tribunal rabínico porque ellos no creen que hay tribunal. Entonces, lo ideal sería, entre comillas, purificar el concepto de la espiritualidad islámica concorde a los valores de las leyes de Noé. De esa forma, uno pregunta, entonces, ¿cómo reza un árabe noágida? ¿Acaso se arrodilla como el musulmán o no? Eso es algo que decidirán los tribunales noágidas del futuro en base a las características espirituales o la necesidad espiritual de cada pueblo, y como en el mundo islámico está muy arraigado el concepto de rezar 5 veces al día, es posible que en un futuro los noágidas en el mundo islámico, o lo que hoy es el mundo islámico, cuando el Islam ya, digamos, se esfume como religión, porque ya la humanidad va a entender que simplemente era una religión pasajera más, los principios espirituales muy posiblemente siguen ahí arraigados en el alma del ser humano, y por eso es que el rezo noágida sea similar al rezo del musulmán, pero en base a los principios noágidas. Si me hice entender la idea, este es solo un ejemplo de lo que posiblemente ocurrirá en todas las naciones del mundo, que cada nación tiene su forma de manifestar su espiritualidad, y lo que hay que hacer es que los tribunales noágidas logren acomodar eso, obviamente en conjunto con el pueblo de Israel, porque no hay que hacer Hidush Dat, entonces acomodar eso en base a las leyes noágidas. Entonces, cuando me preguntas cómo debo rezar un noágida, es algo que todavía estamos en proceso de cómo hacerlo. Por ahora existe el Sidur Noágida, yo sí lo recomiendo, porque tiene principios como hacer reflexiones antes de dormir, pensar, ok, ¿qué fue lo bueno que hice durante el día? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que debería mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor persona mañana? Entonces, estas son cosas que sí, yo creo que son muy provechosas del Sidur Noágida. Aún así, no hay duda de que en la perspectiva macro y lo que viene a futuro, cada tribunal noágida decidirá cómo es su forma y sus rituales para satisfacer su necesidad espiritual. Excelente, Jacob. De hecho, hay una versión, como decías, gratis y está en la página de Britolam para descargarla en PDF. Así que para los que quieran descargarlo, lo pueden hacer desde la página de Britolam, ¿sí? Jacob, con respecto a lo que hablabas del tema, bueno, de las plegarias y todo lo que lleva a lo que tiene que hacer un Banei Noach, tocaste un tema importante con respecto a los mandamientos, y creo que hay como las personas cuando llegan a las comunidades noágidas vienen con una idea de que la Torá tiene 613 mandamientos, ¿sí? Vienen con esa idea. Al encontrarse de que hay 7 preceptos universales, el pacto noédico y bueno, todo lo que entendemos y conocemos, empiezan a mirar los números y les llama la atención, decir, bueno, ¿por qué nosotros 7? ¿Por qué el pueblo judío 613? Entonces surge esa pregunta de decir, ¿por qué nosotros 7 y por qué ellos 613? Porque hay una diferencia tan abismal de mandamientos. Y bueno, esa es una de las preguntas que también se hace con mucha... se repite muchas veces esa pregunta a las personas que llegan a las comunidades. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? La pregunta es buena. De hecho, si uno se pone a pensar,
¿Cómo sabemos que hay 613 preceptos? ¿De dónde saben? En la Torah no dice que hay 613 preceptos, ¿verdad? Es algo que nosotros deducimos. En todo caso, los 613 preceptos tampoco los puede hacer todo judío. Por ejemplo, yo no soy sacerdote, yo no soy Cohen, yo no soy levita, y entre los 613 preceptos hay preceptos para los levitas y para los sacerdotes. El tema de cómo se hace un sacrificio, el tema de cómo se hace el altar, el tema de cómo se hacen las velas, etcétera, de la menorá, del candelabro del templo, son preceptos que están dentro de los 613 preceptos. Hay preceptos para mujeres. Yo como mujer no puedo hacer un precepto de los 613 preceptos para mujeres. ¿Sí? Y los preceptos de hombres, una mujer no los puede hacer. Y un sacerdote, por ejemplo, uno de los 13 preceptos es que el sacerdote no se puede casar con una mujer viuda. ¿Sí? Entonces, yo no soy sacerdote. Y es más, incluso un sacerdote, si al no casarse con una mujer viuda está cumpliendo ese precepto constantemente, ¿me entiendes? Entonces es mucho más amplio que eso. Incluso entre los 613 preceptos, y este es mi punto, incluso entre la gama de 613 preceptos, hay preceptos que el judío no puede hacer, porque aunque son 613 preceptos de Israel, no todo israelí o israelita, como lo llaman judío, lo puede hacer. En cuanto al Noágida, y también en cuanto el de Israel, en Israel generalmente, en términos generales, hay tres categorías de preceptos, términos que no me quiero extender en eso, pero hay 10 mandamientos. 10 mandamientos que son las 10 raíces de las cuales se desmiembran los 613 preceptos. ¿Sí? Y por eso te preguntaba, ¿de dónde están que hay 613 y no 614? ¿O sea que no hay 612? Entonces, de los 10 mandamientos se desmiembra toda la gama de leyes que tiene el pueblo de Israel, y no solo eso, de los 613 se desmiembran otros más leyes que tenemos en el pueblo de Israel, que son detalles de detalles, el hecho de que el tzitzit se cosa de una manera y no de otra, ¿sí? Está escrito en la Torá, que hay que hacer tzitzit, flecos, como lo traducen en español, en las puntas del vestido, ¿sí? Y como así, ¿qué punta tengo en el vestido? ¿Y cómo se hace? ¿Acaso qué es un fleco? ¿Qué es la palabra fleco? ¿Sí? Entonces, acá viene ya lo que es la tradición oral, que son el proceso histórico que pasamos el pueblo judío para llegar a las conclusiones de cómo se hacen nuestros preceptos. Entonces, es por eso que se hacen ahí. Entonces, en cuanto a las leyes noajidas, es algo similar. Ahí están los 7 mitzvot, los 7 preceptos noajidas, que son 7 fundamentos principales, 7 categorías, que también, a propósito, hay 3 categorías más elevadas, que de ahí son los 7, y de los 7 empiezan a aparecer un montón de leyes, que por ejemplo está el libro Brit Shalom, que empieza a desmenuzar en más detalle muchos más preceptos. Un ejemplo que es el que me gusta mencionar a mí: si una persona tiene una casa de 2 pisos y el segundo piso, él no pone un cerco, ¿qué pasa si una persona sube en el segundo piso y se cae del segundo piso y Dios no lo quiera, fallece? Es culpa del dueño de la casa. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa, si él no puso un cerco, él está matando indirectamente. Y una de las leyes noajidas dice no matar. Y si la persona causó la muerte, exacto, es el libro Brit Shalom, es como el Shulchan Aruch de los noajidas. Yo me atrevo a decir que esa será la primera versión. Estoy seguro que más adelante van a seguir, el volumen va a seguir creciendo y va a ser en base a cada país. También se lo pregunté a Rav Shelky, porque cómo es que se pueden englobar a todos los noajidas bajo esas leyes, y cada país tiene sus diferencias culturales, etcétera. Y el Rav Shelky me dijo, así será. Cuando haya tribunales noajidas, cada tribunal noajida va a lograr saber desmenuzar mejor sus leyes. Y es aquí a lo que quería llegar, que de esos 7 fundamentos se desmiembran un montón de leyes noajidas, que de ahí los sabios de cada nación decidirán cómo hacer. Por ejemplo, el noajida tiene prohibido hacer injertos. No puede hacer injertos. Kilain. Pero entonces, ¿quién define qué es un injerto? ¿Cuál es el límite del injerto, etcétera? Sí, un noajida no puede abortar porque no puede matar, pero quizás hay un límite desde qué punto se considera la vida. Son 8 días, son 40 días, son 4 meses. ¿Cómo se sabe estas cosas? Entonces, hay sabios entre las naciones que ellos definen estas cosas. Un sabio de la botánica va a definir qué tipos, si una naranja es de la misma especie que un limón y por eso es ser un injerto, porque quizás no es de la misma especie, quizás un etrog es de otra especie.
y no es de un limón, entonces podría ser un injerto de limón y pero quizás son cítricos y se prohibiría, etcétera. Entonces, y lo mismo, el aborto, entonces definirá el experto en biología del país, Sabio Noájeda, en conjunto con el pueblo de Israel, de definir cuáles son los límites de la vida, cuándo no, etcétera. O, por ejemplo, no comer carne de un animal vivo. ¿Qué tal si se toma una vaca, una célula madre de una vaca, se multiplica la célula y se imprime carne en 3D? ¿Acaso se permite o no? Si la vaca estaba viva cuando se le sacó la célula madre y de ahí se multiplicó las células para imprimir la carne para que sea comestible. ¿Acaso es comer carne de un animal vivo? ¿Acaso no lo es? Entonces son preguntas que se decidirán cuando hayan tribunales noajidas, que eso será mucho más adelante, Besat Hashem, que de hecho ya hay tribunales noajidas en ciertos lugares del mundo, Besat Hashem también en Latinoamérica pronto se hagan, y ahí es cuando se va a el noajida de la persona, el ser humano, va a entender que realmente la diferencia no es tan abismal de que ellos tienen 613 y nosotros solo 7. No, es todo un mundo que se desmiembra a partir de 7 fundamentos. Eso es lo que el ser humano debe comprender. Excelente, Jacob, excelente. Y hablando un poco de los tribunales, esperemos que sea en nuestros días, que se puedan formar muchos tribunales noajidas en Latinoamérica y en todo el mundo, que sea así. Bueno, recomendamos el libro Brit Shalom para que lo puedan adquirir, lo puedan comprar. Como decía Jacob, es un libro que documenta y explica muchos puntos, cómo el Benay Noaj debe cumplir cada una de las misbot, de los mandamientos noajidas. Bueno, entrando un poco en Occidente, Jacob, hay una pregunta muy interesante, ¿sí? Con respecto al cristianismo. En realidad sería, como se le llama hoy, que es popular, el mundo mesiánico, ¿sí? Como que el mundo mesiánico trata de explicar algunos conceptos, no de una perspectiva cristiana, supuestamente, y de una perspectiva de raíces hebreas. Entonces, la idea de un Mesías dentro del mundo mesiánico sería como diferente a la idea cristiana de un Mesías. Entonces, la pregunta es, ¿está la idea dentro del judaísmo, ¿sí?, de un Mesías que viene, muere, resucita y vuelve nuevamente? La pregunta sería en realidad, ¿está la idea de dos venidas de un Mesías? No sé si me explico. No, no existe ese concepto. Lo que hay, pues pensándolo en términos generales, el concepto de que hayan dos Mesías quizás existe. Por ejemplo, hay varias formas en las que se podría decir que hay dos Mesías. De hecho, algo que cuando las personas hablan de raíces hebreas, el problema es que en verdad no analizan las raíces hebreas, sino que disfrazan el cristianismo con palabras en hebreo, que en vez de decir Nuevo Testamento dicen Brit Hadashah, y en vez de decir hola dicen Shalom, y creen que esos son raíces hebreas. Pero es el mismo cristianismo. ¿Sí? En vez de decir pastor dicen Roé. Roé es pastor en hebreo. No es una raíz hebrea. Si supieran la raíz hebrea, tratarían de entender cuál es el contexto en el que se entregó o en el que hablaron los profetas, en el que se habló en el Tanaj. La palabra Mesías, ¿sí?, que es forma en español de decir Mashiach. Mashiach es ungido. ¿Y qué es un ungido? Es una palabra que aparece en la Torah creo que 5 veces, en el Tanaj como 39 veces. Curiosamente, en ninguna de las 39 veces se refiere al Mashiach. Nosotros en el judaísmo, cuando deducimos cómo es el Mashiach, en ningún versículo donde dice la palabra Mashiach lo decimos. Por ejemplo, que brotará el vástago, creo que es en español, de David. En ese versículo nosotros sabemos que el Mashiach vendrá del linaje de David, pero ahí nunca dice la palabra Mashiach en ese versículo, ¿sí? O por ejemplo, cuando decimos de que reunirá a los exilios, etcétera, ahí nunca dice la palabra Mashiach, pero nosotros sabemos que es uno de los roles del Mesías, es reunir a los exilios de Israel. Curiosamente, cuando dice la palabra Mashiach, no se refiere al Mashiach. Por ejemplo, Daniel 9, que ahí se menciona la palabra ungido, lo traducen, hay Biblias en que traducen, hay veces ungido, hay veces Mesías con M mayúscula, para tratar de divinificar al personaje en sí, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, el Mesías en sí, un ungido, acá alguien comentó, por ejemplo, Luis Levi comentó que en Levítico 4.3, Mashiach es sacerdote, y eventualmente la palabra Mashiach viene de la palabra Limshoach, que es ungir. ¿Qué es ungir? Se preguntarán. Ungir es ponerle aceite en la cabeza a una persona.
es ungir, un shot, con el Shemen HaMeshijá, ¿sí? Con el aceite de unción, no sé cómo traducirlo, pero es un ritual para coronar personas, para coronar o reyes o sacerdotes. Los reyes se les llama Mesías, por ejemplo, tenemos el famoso versículo en Isaías, que Isaías 45, si no me equivoco, que llama, Isaías dice por profecía de Dios que el rey Ciro de Persia, un rey pagano, idólatra, Isaías dice, Korech Meshijo, que Meshiach Elohim, que Ciro, el grande, el rey pagano, es un Mesías. ¿Por qué? Porque es un rey, porque fue coronado como rey, ¿sí? Entonces, el concepto de Mesías básicamente tiene dos connotaciones principales en la perspectiva hebrea, en verdad en las raíces hebreas. Si las personas leyeran en verdad las raíces hebreas, sabrían que hay dos connotaciones, y una es el Cohen, el sacerdote descendiente de Aarón, los hijos de Aarón, y el rey, hijo, descendiente de David, que es de la Yehuda, de la tribu de Judá. Por lo tanto, uno no puede ser el otro, porque si es descendiente de Aarón del lado paterno, no puede ser descendiente de David del lado paterno, ¿sí? Como que una tribu es otra, Judá no es la Leví, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno diría, hay dos Mesías, porque cuando haya templo en Jerusalén, habrán dos ungidos, el sacerdote y el rey, el líder político. Otra, digamos, perspectiva que uno podría llegar a decir que hay dos Mesías es el concepto de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef es el Mesías hijo de Yosef, de José, que el Maral de Praga lo explica, que no se refiere a un personaje en particular, sino a un conjunto de personas y de cosmovisiones a lo largo de la historia que componen el cuerpo de lo que es Israel, ¿sí? Por ejemplo, uno podría decir que Teodoro Herzl, el padre del sionismo, es Pjinat Mashiach ben Yosef, que en cierto sentido podría tomar parte en el concepto de Mashiach ben Yosef, porque gracias a la perspectiva de Herzl y el sionismo es que se logró crear el Estado de Israel, que es el cuerpo del país judío, ¿sí? Que es el lado nacional físico. Y eso es Mashiach ben Yosef, y la connotación es porque José, él fue el que quería redimir al mundo por medio de la economía. Ustedes saben que él fue el que salvó a Egipto del hambre, etc. Tema aparte, ¿sí? Pero el Mashiach ben David es el Mesías, el Mesías que estamos tanto esperando, etcétera, que aún no ha llegado, que es aquel que cumple todas las características que son que haya paz en el mundo, que haya un templo, etcétera, ¿sí? Hay otra perspectiva que yo también podría decir que hay dos Mesías, que en verdad no hay solo dos, hay infinidad de Mesías, se podría decir, porque no se dice infinidad, pero muchos. Es que cuando llegue el Mashiach, también los hijos del Mashiach van a reinar, porque el Mashiach va a tener hijos, ¿verdad? Es un precepto. Si el Mashiach va a cumplir la Torah, él va a tener hijos, porque el tener hijos es un precepto de la Torah. Es el primer precepto de la Torah. No puede ser que el primer precepto que se menciona en toda la Torah es tengan hijos. Entonces no puede llegar a una persona y no tener hijos y pretender ser el Mesías, porque si es el Mesías y él va a cumplir la Torah hasta la última iota de la Torah, aunque en la Torah no hay iotas, sino que hay yud. Entonces, si va a cumplir hasta la última tilde, aunque no hay tildes en el hebreo, entonces debe tener hijos, porque sin hijos no es como si es el primer precepto, entonces no cumplió ni siquiera el primer requisito de la Torah. Entonces, en ese sentido, si un Mesías, cuando ya el Mesías, su hijo va a ya reinar después de él, será el siguiente ungido, como ocurrió en el caso de David, que luego reinó su hijo Salomón, Shlomo. Él también fue ungido, y por lo tanto el rey Salomón también fue un Mesías. Entonces se podría decir que fue un Mesías que reinó después de otro Mesías. Entonces, en ese sentido, si uno se devuelve a la raíz hebrea y uno entiende que es mucho más racional de lo que tratan de vender, entonces en ese sentido sí, pero en el sentido de que va a morir y resucitar, etcétera, etcétera, en la perspectiva judía no tenemos ese concepto. De hecho, totalmente al revés. El Mesías es quien viene a liberar al pueblo de Israel, es el quien viene a triunfar y a vencer. No será vencido, viene a vencer. Por eso no tiene mucho sentido la narrativa de que él va a ser matado. Excelente, Jacob. Entonces vemos cómo se ha sacado de contexto la idea de Mashiach ben Yosef y ben David, y bueno, eso se ha tomado dentro del mundo mesiánico para querer dar una interpretación al público de que está la idea de dos venidas, un Mesías que viene, muere supuestamente, resucita y luego viene una segunda venida que va a venir como rey. Han sacado de contexto la idea de Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef.
Y es más, Hablando, nosotros sabemos el origen de este pensamiento. El Mesías que estaba esperando Israel y que seguimos esperando Israel es un Mesías que redime a Israel en el sentido político. Es un Mesías que tiene condiciones muy definidas. No había secta alguna en la época del Segundo Templo, ¿sí? Secta o grupo político, grupo ideológico, que no esperaba estas condiciones. ¿Sí? Ahí se puede decir que los saduceos en cierto modo eran reacios a ciertos conceptos porque ellos tenían, digamos, el poder político que les había dado Roma, pero en general los judíos estaban esperando a un Mesías redentor a nivel político. ¿Qué pasa? Que este Mesías tiene una serie de requisitos que es no solamente liberar políticamente, sino traer a los exilios, reconstruir el templo, etc. ¿Qué pasa? Que en el cristianismo, debido a que murió el maestro, o lo mataron, los romanos mataron, de acuerdo a la misma Biblia cristiana, ¿no? A sus textos, que mataron a este, digamos, personaje que pudo haber tenido alguna aspiración mesiánica, en el momento en que murió, queda totalmente descalificado como Mesías porque fue vencido en vez de ser vencedor. ¿Qué pasa? Que entre la desesperación, entre la, digamos, ¿cómo se dice? La decepción, al ver que no cumplió profecías como reunir a los exilios, no cumplió profecías como que haya paz mundial, que es como literalmente así empieza el libro de Isaías. Por eso a mí me parece muy curioso que citen Isaías 53, pero no lo lean desde el principio del libro, donde habla de paz mundial. ¿Qué pasa? Que si no cumplió estos requisitos, lo que vienen a decir es que, ok, en el primer round él no lo cumplió, pero en el segundo round, ¿sí? Como se levantó, cuando entra el ring otra vez, ahí va a cumplir, en el segundo round. Entonces, ya van esperando 2 milenios a que llegue el segundo round y obviamente cada generación se inventan que ya viene. Cuando era Obama, Barack Obama en el 2008, decían que Obama era el anticristo y que ya era la segunda llegada definitivamente. No llegó. Coronavirus, segunda llegada, no llegó. Rusia, guerra contra Ucrania, la tercera guerra mundial, no llegó. Y así sucesivamente es esa constante paranoia porque ocurra una supuesta llegada y el síntoma, perdón, termino la idea, que el síntoma o que concepción de que tiene que haber una segunda venida porque como no lo cumplió en la segunda llegada, no cumplió, en la primera llegada no cumplió ninguno de los requisitos, necesariamente tiene que volver para cumplir los requisitos que no cumplió. Entonces, de ahí viene todo el concepto de que supuestamente tiene que volver a llegar para cumplir lo que no cumplió en la única oportunidad que debía cumplirlo. Sí, se han dado muchas fechas. El 2000, después también el aniversario número 70 de Jerusalén, también se daban muchas fechas de que comenzaba los días de la supuesta segunda venida. Hablando un poco más con respecto a este personaje, hay un argumento dentro del mundo mesiánico con respecto a la interpretación de la Torá. A ver cómo podemos formular la pregunta. Nosotros sabemos de que hay una tradición oral que viene desde Sinaí en adelante hasta nuestros días, que es la interpretación que se ha mantenido oralmente, que es conocido hoy como el Talmud, ¿sí? Ese manual o esos tomos de literatura, ¿sí? De que en un momento fue oral. Entonces la pregunta es, con respecto al Mesías, es si él va a traer una nueva interpretación. ¿Dónde surge esto? Surge en los dichos de este personaje. En sus discursos, él hablaba y decía de que dice esto, oíste que fue dicho esto, más yo os digo. Entonces desde ahí nace el argumento dentro del mundo mesiánico de que el Mesías trajo una nueva interpretación de la Torá. No sé si me entiendes cuál es la idea. La pregunta sería si eso en realidad puede suceder, de que el Mesías, o existe la idea dentro del judaísmo de que el Mesías puede traer una nueva interpretación de la Torá. La respuesta en general es que no. Pero de hecho la premisa de por sí, yo no estoy de acuerdo en la premisa, en el hecho de que la Torá no tiene una interpretación. Tú mismo lo mencionaste, es una tradición desde el Sinaí. Lo que se hace en el judaísmo no podemos interpretar. Lo más prohibido que podemos hacer es tratar de interpretar. Es como o sea, no existe el caso que un rabino trate de interpretar y en el momento en que un rabino se pone a interpretar, en ese momento queda afuera y se sabe que está inventando porque los sabios de la Torah saben muy bien cuál es la tradición.
Lo que se hace en el judaísmo es que se estudia lo que se enseñó en el pasado. Y nosotros estudiamos de nuestros sabios y retenemos y así transmitimos a la siguiente generación, ¿sí? Entonces, lo que dijo mi rabino no pudo inventarse ni lo más mínimo, no puede cambiar nada, no puede poner ni quitar, ¿sí? Entonces, lo que él aprendió es lo que él transmite. No puede inventarse más. Igual yo las cosas que estoy diciendo no es porque se me llegaron a la cabeza a mí, es porque así me las transmitieron mis rabinos y yo no agrego una sola palabra a lo que me transmitieron, porque así son, por más rígidos que nos escuchemos. Y así siempre ha sido. En el judaísmo no existe el concepto de interpretación, sino que existe el concepto de transmisión, ¿sí? Lo dice la Mishnah, en Masejet Amot, Moshe Kibel Torah Mishnah, que Moisés recibió la Torah y él la transmitió a Josué y Josué a los ancianos, y así, etcétera, hasta los profetas, y pasaron a los sabios, Hillel, etcétera, hasta nuestros días. De hecho, nosotros podemos trazar líneas rabínicas hasta Moisés, sorprendentemente. ¿Qué pasa? Que la idea de interpretar la Torah es uno de los peores errores que yo he escuchado, digamos, formular. Quizás es un error de traducción porque la palabra perush es lefaresh, es explicar, pero hay personas que traducen la palabra lefaresh como interpretar. Desde ahí las personas creen que el perush significa interpretación, lo cual no es, significa explicación, pero lefaresh es explicar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ocurre es que, por desgracia, en Occidente existe el concepto del Espíritu Santo y un montón de, digamos, ¿cómo decirlo? Lo que le da la llave a las personas de interpretar lo que se les da la gana, bajo el pretexto de que tienen Espíritu Santo. Dicen, no, yo interpreto tal cosa, o tuve una revelación de que esto significa tal cosa, pero en el judaísmo eso no existe. En el judaísmo nosotros o transmitimos tal y como fue dado, o no podemos, no se puede. Entonces, en base a eso, el Mesías, él debe estar concorde a la tradición de Israel. Si el Mesías llega con cuentos que no son, llega diciendo no, por ejemplo, imagínate que llegue el Mesías y diga, no, bueno, yo no vine a abolir la Torá, no vine a quitar ni una iota ni una tilde, pero aunque la Torá diga que no hay que ojo por ojo, aunque la Torá diga eso, yo digo que no, que hay que hacer otra cosa y ponerle otra mejilla, etc. Y aunque la Torá diga que ama a tu prójimo como a ti mismo, yo digo que hay que amar a los enemigos, pero eso no existe. No es que el Mesías está interpretando la Torá como él quiere, eso no se puede. Entonces, automáticamente nosotros, o las personas que saben de Torá, fácilmente pueden entender, y de hecho, el único Mesías falso que las personas conocen es, digamos, el estándar del cristianismo, ¿sí? Pero han habido muchos falsos Mesías. Solo en el siglo I, siglo II, hubo 24 Mesías falsos. ¿Y cómo se supo que eran Mesías falsos? Por las diferentes condiciones, porque algunos fueron asesinados en guerra, en el momento de ser matados ya no es Mesías, o algunos trataron de dar una nueva explicación, como fue el caso de Shabbatai Tzvi, que fue de los últimos siglos, que trató de dar una explicación, etcétera, nueva, más tratando de innovar, y por eso se entendió que él no era el Mesías, por el hecho de tratar de decir algo agregándole a la Torá. Entonces, en términos resumidos, o sea, simplemente no lo es. Excelente, Jacob. Wow, es increíble la respuesta que acabas de dar, porque bueno, es uno de los argumentos firmes, por decirlo de esta manera, dentro del mundo mesiánico. ¿Por qué? Por escuchar y leer los discursos de este personaje dentro del cristianismo, ¿sí? Jacob, vamos a llegar hasta aquí en esta tarde. Gracias siempre por tu tiempo. A las personas que han escrito, que he visto varios comentarios, nos pueden escribir en el chat de nuestra comunidad si tienen algunas preguntas para poder organizar en un futuro un nuevo preguntas y respuestas, un nuevo live, donde creo que es interesante porque ya hoy con las personas que van llegando, cuando hacen todas estas preguntas, les compartimos directamente el video para que lo puedan ver, lo puedan analizar y bueno, tener la respuesta de sus inquietudes. Jacob, siempre agradecido con vos, con tu página. La verdad que nosotros aprendemos mucho de cada uno de tus videos y muchas personas que conozco y que he conocido durante estos casi 2 años que llevamos como grupo internacional. Muchos han aprendido y bueno, muchos nos comentan y nos hablan de vos y la verdad que sería muy lindo después, en un futuro, imagínate organizar un gran evento No Ágida mundial donde nos podamos reunir, juntar y bueno, poder
intercambiar charlas. Así que bueno, agradecido con vos y bueno, con todas las personas que nos siguen, que nos apoyan, nos ayudan como fundación. Tenemos una fundación aquí en el país de Argentina. Hemos establecido ya esta comunidad virtual, también presencial, porque tenemos un pequeño grupo aquí en la provincia de Mendoza. Así que siempre los invitamos a todos que puedan seguir nuestra página y bueno, seguir nuestros videos y seguir nuestro cronograma de lectura en la semana. Así que bueno, Jacob, muchas gracias. Gracias a ti también, Colacabot, por todo lo que estás haciendo tú, toda la comunidad, todos los miembros, todos los que participan, todos los que están transformando el mundo. Yo digo y estoy seguro que ustedes son el futuro del mundo por todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurrirá. Un saludo también desde Israel. Sigan este buen camino y sean buenas personas, que eso en verdad es lo más importante. Muchas gracias, Jacob. Saludos a todos. Chau, chau.